Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga muy ricamente. Estamos en el libro de Santiago, apenas en el capítulo 1. Como les dije anteriormente, Santiago, hay una riqueza de cosas por ver, ¿verdad? Increíbles, y que nos ayudan a crecer como cristianos en la fe. Recordemos que muchas de las epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan qué es lo que debemos creer, ¿verdad? Pablo normalmente, esa es la diferencia entre Pablo y Santiago. Él nos enseña en sus epístolas básicamente qué es lo que debemos de creer. Santiago complementariamente declara cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos practicar lo que ya se nos ha enseñado, ¿verdad? Que somos cristianos. O sea, es un libro súper práctico, ¿verdad? Muy importante. Vamos a pasar varios, porque hay tanta enseñanza ahí, vamos a pasar varios meses, yo digo varios meses estudiando este libro. Ustedes saben que hay personas que se han memorizado, es un libro corto, 5 capítulos, apenas 5 capítulos, usted lo puede leer en 20 minutos, este libro, todo. Y hay personas que han memorizado todo este libro, lo memorizan, simplemente se lo saben de memoria, ¿verdad? No es nada difícil, sería interesante proponernos memorizar por lo menos el capítulo 1, todo el capítulo 1 de Santiago, memorizarlo. Sería un buen ejercicio mental y espiritual, ¿verdad? Bien, ahí se las dejo. La marca de tenis Nike tiene un eslogan en inglés que dice, no sé si lo pronuncio bien, ahí están los gringuillos, ¿verdad? Just do it. Just do it. Solamente hágalo, creo que significa en español. Y esto lo que dice ese eslogan es que tomes el deporte en serio, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos mantenernos físicamente bien, ¿verdad? Mantenernos saludables, y compramos las tenis y esas cosas, ¿verdad? Para ir a correr, y ahí se quedaron las tenis, ¿verdad? O esas cosas para caminar, caminadoras, ¿verdad? Que nos compramos ahí y después está lleno de paños, ¿verdad? Bueno, el eslogan de Nike dice, hágalo. Si usted quiere estar bien físicamente, de ahí, póngase a hacerlo. No lo piense, hágalo, nada más. Póngase las tenis y vaya a correr o vaya a hacer cualquier ejercicio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa ese eslogan: esté dispuesto a sudar, esté dispuesto a entrenar, no se la pase solo hablando que voy a hacer ejercicios, hágalo. Yo tenía un compañero que a veces le decía, Carlitos, vamos a hacer tal y tal cosa. Varón, no me diga eso, me dice, hágalo, nada más, hágalo, porque a veces nos quedamos hablando y hablando, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vamos a ver en este capítulo de Santiago en esta mañana. Antes de empezar, vamos a pedirle a Dios sabiduría para que Él nos ayude a entender. Padre, gracias, Señor, muchas gracias porque nos vas a hablar esta mañana con tu palabra y a través con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a entender lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar, Señor, y hacerlo, simplemente hacer lo que escuchamos y leemos, Señor. Padre, bendice la predicación de tu palabra y ayúdanos, Señor, a poner en práctica siempre tu palabra.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el mensaje anterior, hace 2 semanas, vimos 5 puntos que debemos tomar en cuenta a la hora de leer la Escritura. Según Santiago 1, 19 al 21, que voy a leer un poquito nada más ese pasaje 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el texto de hoy continúa hasta el 25, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Entonces, según lo que leímos, lo que vimos hace 2 semanas, Santiago nos dice que para leer bien la palabra de Dios debemos tener oídos bien abiertos, ¿verdad? O sea, como decía Samuel, el joven, el niño Samuel, habla, Señor, que tu siervo quiere escucharte. Entonces así debemos, cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe decirle a Dios: Señor, habla porque yo te escucho, ¿verdad? Yo te escucho, yo quiero escucharte. Entonces, oídos bien abiertos, boca cerrada, sin cuestionar mucho la palabra de Dios, un espíritu enseñable, que se deje enseñar por la palabra de Dios, no que cuando no nos gustan algunas partes las dejamos a un lado, sino que toda la palabra, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Un corazón, entonces, enseñable, un corazón limpio, ¿verdad? Y, por último, un corazón humilde. Debemos llegar con humildad ante la palabra de Dios. Señor, aquí estoy, enséñame. Yo no quiero cuestionarte, yo no quiero, ¿verdad?, llevarte la contraria. Enséñame, y yo quiero hacer lo que me enseñas. Hoy, esta mañana veremos otro punto sumamente importante, que ya lo leímos del versículo 22 al 25, que es de pasar a ser oidores solamente de la palabra a hacedores. Porque qué feo es, ¿verdad? Qué feo es una persona que sabe mucho, pero no practica lo que sabe. No sé, por ejemplo, un soldador, ¿verdad? Sabe mucho de soldar, sabe mucha teoría. Yo estudié soldadura en el vocacional de Desamparados en aquellos tiempos. Estudié soldadura y nunca la practiqué, nunca la puse en práctica. Bueno, me fregué todos los ojos y todo eso, ¿verdad? por estar de soldador ahí. Entonces, pero qué feo es, ¿verdad? Tener una profesión o algo y no practicarla nunca. ¿Para qué lo hizo? Es absurdo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el tema de ser hacedores de la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, Dios nunca quiso que su palabra estuviera encerrada en nosotros, es decir, que estuviera guardada ahí. Yo sé mucho la palabra de Dios, pero nunca hablo de ella.
nunca le digo a nadie, nunca le enseño a nadie de ella. Él diseñó su palabra para que saliera por todo el mundo, para que todo el mundo la conociera, para que la comunicáramos, para que su pueblo, que somos nosotros, la comunicáramos a través de nuestras palabras, ¿verdad? Hablándole a la gente de la palabra de Dios, pero también, y lo más importante, sobre todo, ponerla en práctica en la vida diaria. Que las demás personas vean en nosotros la palabra de Dios, ahí andando, caminando, va caminando, ahí va la palabra de Dios, ¿verdad? Viviéndola. Eso es lo que Dios, para eso nos dejó su palabra. Antes de continuar, quisiera hacer un resumen de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Bueno, después de la introducción de quién es Santiago y toda la cosa, cuándo escribió su carta, después de eso tratamos con las pruebas y los problemas. ¿Cómo tratar con las pruebas y los problemas? Santiago nos dijo que uno puede crecer en la fe al enfrentar las pruebas con una buena actitud, con una actitud correcta, ¿verdad? Entendiendo que el fin de las pruebas es la madurez espiritual. Cuando un cristiano entiende que está pasando las pruebas, que Dios está permitiendo esa prueba, y lo toma con buena actitud, usted va a crecer en madurez espiritual. Usted va a ser fuerte espiritualmente. Y además, las pruebas nos conforman más a la imagen de Cristo, que todos queremos parecernos más a Cristo, ¿verdad? A través de las pruebas, eso es lo que Dios hace. A no simplemente pedir salir de la prueba, Señor, sácame de esta prueba, sino a pedir sabiduría para no desperdiciar ese sufrimiento que estamos pasando. ¿Recuerdan aquella señora, no sé si recuerdan la ilustración, de una señora que estaba pasándola mucha prueba, ¿verdad? Llegó el pastor y le dijo, hermana, yo voy a orar por usted. Y le pregunta a la señora, ¿para qué va a orar para mí, pastor? ¿Por qué está orando? Para que Dios la fortalezca y la ayude. Ay, está bien, pastor, claro, pero quiero pedirle una cosa más, que usted pida que yo no desperdicie este montón de sufrimiento que me está pasando. Que yo no lo desperdicie, ¿verdad? Porque a través de esto, hermanos, el Señor nos está enseñando muchas cosas. Otro tema que vimos fue cómo tratar la tentación. Necesitamos desarrollar paciencia y aumentar nuestro deseo por las cosas buenas que Dios nos provee en la vida. Recuerdan que todo, dice Santiago, todo buen don desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de lo alto. Eso es lo que debemos anhelar en la vida, en vez de abrazar los malos deseos y los placeres momentáneos que este mundo nos ofrece, pero que nos llevan a la destrucción, ¿verdad? Los placeres de este mundo. Por último, la semana pasada vimos cómo tratar con la verdad. De nuevo, debemos tener una buena disposición para aprender de la palabra de Dios, de ser enseñados por la palabra de Dios, como manteniendo los oídos bien abiertos siempre que escuchamos y leemos la palabra de Dios, las manos limpias, un corazón deseoso de aprender de Dios y un corazón también humilde para aprender de Dios. ¿Y por qué Dios espera estas cosas de nosotros, hermanos? Porque Santiago nos dijo en el capítulo 1, versículo 1 y 2, porque nosotros somos esclavos de Jesucristo. Recuerda que Santiago dijo, Santiago, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Porque nosotros, usted y yo, hermanos, hemos sido comprados, hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado, a la libertad de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero nosotros ahora somos siervos de Cristo.
siervos del Señor. ¿Y qué hace un esclavo? ¿Qué hace un siervo? Obedece, sin chistar, sin reclamar mucho. Solo hace, el esclavo hace lo que le dicen. Vea, páseme esas mesas de aquí para allá. No hay, sin ningún problema se pasa. Hágame tal cosa, ¿verdad? El esclavo está ahí para obedecer, no para cuestionar a su amo. Y a veces, hermanos, a veces se nos olvida que nosotros somos siervos de Cristo. Eso es lo que somos. Pero sí nos gusta, ¿verdad?, cuestionar a nuestro amo. Y es que no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué así? ¿Verdad? Y el Señor, el esclavo no dice esas cosas. Nosotros somos su propiedad y debemos estar claros con eso. Él nos compró, somos de su propiedad, le pertenecemos, Él es nuestro amo y lo que Él pide es simplemente, como dice Nike, just do it. Hágalo, lo hacemos. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas 6, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Ven, hermanos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? Y después sigue haciendo la comparación. Sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Quieres sabiduría? Ponga en prácticas la palabra de Dios. O en otras palabras, el esclavo de Cristo construye su casa sobre la palabra de Dios, sobre la roca de la palabra de Dios. Y aquí la pregunta para todos nosotros es, ¿qué tan buenos esclavos de Cristo estamos siendo en este momento? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan buen esclavo soy de Jesucristo yo? ¿Obediente? ¿Confío en mi Señor? ¿O le reclamo ahí cosillas, ¿verdad? ¿Qué tipo de esclavos somos? Para ayudarnos a responder esto, Santiago nos va a mostrar la diferencia que hay, hermanos, entre el cristianismo de nombre o nominal y el verdadero cristianismo. El cristianismo verdadero. Y esta mañana pongamos atención, hermanos, porque es como siempre la palabra de Dios es para todos nosotros. En el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si yo soy un oidor de la palabra, pero no la pongo en práctica, yo mismo me estoy engañando, o nos estamos engañando, ¿verdad? La palabra para oidores en el griego es la misma palabra usada para un estudiante de una universidad que audita una clase. Hay universidades que permiten que un alumno se matricule, pero solo auditar una clase. En otras palabras, solamente es un oyente. Él se sienta a escuchar, él va a la clase, se sienta a escuchar con los demás alumnos, él tiene las mismas posibilidades de aprender que los demás, pero la diferencia es que no tiene que entregar tareas, no tiene que hacer ensayos, no tiene que quedarse hasta tarde para terminar de leer y preparar la clase al siguiente día. Es decir, es un oyente. Muchas personas quieren estudiar la palabra así, como un oyente. Clear está lleno, siempre Clear está lleno de oyentes.
Hay más oyentes que alumnos que quieren sacar, hacer su tarea, hacer el trabajo, ¿verdad? No, yo soy oyente. Entonces, claro, un oyente y solo es un oyente, no tiene responsabilidades. En estas universidades sí les cobran a los oyentes, y yo creo que CLIR ya está cobrando para los que están oyendo solamente, y está bien. El problema a muchos les gusta llevar cursos así, como oyentes. Eso es una forma, hermanos, ahí cada uno, ¿verdad? El problema es que el estudiante que está como oyente nunca podrá graduarse como los demás. Nunca va a obtener un título. ¿Cómo va a tener un título si no ha hecho tareas ni nada, ni exámenes? Esa persona quiere los beneficios de aprender sin las responsabilidades de la clase. Sin las responsabilidades de la clase. En el campo espiritual, esto es la persona que asiste a la iglesia, pero nunca se integra a la misma. Asiste, pero no quiere que le den responsabilidades. Simplemente está ahí como oyente. ¿A cuánto les gusta ser cristianos así? Cristianos oyentes. Yo creo que a ninguno alzaríamos la mano. Yo quiero ser un miembro oyente. Nadie quisiera hacer eso. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos que son solo oyentes. No quieren responsabilidades, no quieren hacer nada, no quieren compromiso. Al final esa es la palabra. No quieren comprometerse con la causa de Cristo, con la obra del Señor, ¿verdad? Y lamentablemente eso es una gran masa de cristianos que se comportan así. Santiago les diría: hey, sean hacedores, pasen de ser espectadores a ser participantes de la obra del Señor. No se queden solo oyendo. Martín Lutero pensó en su tiempo que el libro de Santiago no debía ser considerado como parte de la Escritura porque le parecía a Martín que Pablo y Santiago se contradecían. Eso ha sido siempre ha sido un motivo de debate, ¿verdad? Santiago y Pablo se contradicen, ¿verdad? Uno dice que la salvación es solamente por la fe, sin las obras. Otro dice que si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Entonces hay una contradicción. Pero, y Martín Lutero pensaba lo mismo, interesante, ¿verdad? El teólogo Martín Lutero. Pero esa contradicción no existe, hermanos, cuando estudiamos un poco más profundo el asunto. Porque el apóstol Pablo lo que estaba interesado es en revelarnos la definición de la fe salvadora. La fe salvadora no es por obras, como dice Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, etc. Pablo enseñaba esto, la definición de la fe. Por su parte, el apóstol Santiago no está aquí tratando con la definición de la fe, sino, hermanos, él está interesado en demostrarnos esa fe, en que esa fe se demuestre, no tanto en la teoría, ¿verdad? Sí, ya sabemos que la fe, yo soy salvo por gracia de Dios y por medio de la fe. Yo soy salvo. Yo no necesito, no es por mis obras que yo voy a ser salvo. Eso nunca va a ser así. Pero una fe verdadera se demuestra por las obras, ¿verdad? Y eso es lo que los dos. Entonces, eso es lo que está tratando de decir Santiago en su epístola. Hermanos, demuestren la fe.
Demuestren que ustedes tienen fe. Una fe sin obras es una fe muerta, muerta. Si usted dice que es oidor de la palabra, pero no hace la palabra, usted se está engañando a sí mismo, dice el apóstol Santiago. Entonces, él está contrastando aquí un creyente activo, un creyente en proceso de madurez, ¿verdad? Está creciendo en madurez, con el creyente inmaduro. Son dos creyentes. Pero el creyente inmaduro e inactivo, que lo único que demuestra al mundo es su fe muerta, ¿verdad? Él no está contrastando aquí un incrédulo con un creyente, no, está contrastando dos creyentes, uno maduro o en proceso de madurez y el otro de inactivo. El creyente inmaduro solo quiere escuchar. Pero Santiago está diciendo aquí, si usted quiere ser capaz de practicar su fe como un doctor, ¿verdad? Un doctor, él en algún momento va a practicar, va a operar, va a lo que sea, ¿verdad? O una enfermera practicante. Si usted quiere ser así, no puede simplemente oír la palabra de Dios e irse. No puede ser solamente un oyente, debe llevar el curso completo, hermanos, si no, no se vale. Santiago dice en el versículo 22, al final del versículo 22 dice, engañándoos a vosotros mismos. Si usted piensa que puede ser un cristiano oyente solamente, se está engañando a sí mismo. Nos estamos engañando. Y hermano, yo no sé cuánto tiempo ha pasado en ese engaño. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en ese engaño? ¿Verdad? Oyentes que no hacen la obra de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando usted escucha la enseñanza de la palabra o lee la palabra por sí mismo y decide usted que no la va a poner en práctica, usted terminará haciéndose trampa usted mismo. Usted va a terminar negándose la oportunidad de crecer en madurez. Y todo lo que implica tener una fe más profunda y un caminar más cercano de Cristo. Entonces, hermanos, en esta mañana Santiago nos está hablando al corazón, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, y nos está poniendo las barbas en remojo. ¿Qué soy yo? ¿Un oidor de la palabra de Dios? ¿O un hacedor de la palabra? ¿O un oidor y hacedor de la palabra de Dios? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. En el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago está diciendo que si alguien escucha la palabra de Dios, pero no reacciona ante la palabra de Dios, ¿verdad? Digamos como que usted esté en estos momentos oyendo este sermón, y usted le está escuchando, pero le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro, ¿verdad? O usted está pensando en allá, ¿qué está haciendo Julanito y tal? O sea, su mente está distraída, está escuchando, pero no está oyendo, ¿verdad? Entonces Santiago le está diciendo, si usted escucha la palabra, pero no reacciona a la palabra de Dios, no lo está transformando, esa persona es como quien se mira al espejo,
ve su rostro natural, es decir, el rostro con el que nació, la carita que nos dieron el Señor, pero luego se va sin hacer nada al respecto. Nada más se vio, pasó rápidamente y se fue. Pero normalmente, hermanos, cuando nos vemos en el espejo, nosotros nos vemos en un espejo para tratar de arreglarnos un poco o hacer algún cambio, ¿verdad? Por ejemplo, ninguno de nosotros va al trabajo o a la iglesia como se levantó a las 6 de la mañana. ¿Cómo se levanta usted después de una noche de dormir bien rico el sábado? ¿Cómo se levanta usted? Usted no se levanta y se va para la iglesia o se va para el trabajo así. Normalmente usted se ve al espejo, se va a ver al espejo para hacerse los ajustes necesarios o los cambios necesarios. Veamos otra vez lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considere en un espejo su rostro. Es interesante que la palabra que usa Santiago para hombre aquí se refiere a un varón, a un hombre, literalmente. ¿Por qué? Porque el hombre es la ilustración perfecta por la manera en que se mira al espejo. Hay una diferencia entre cómo se mira una mujer en el espejo y cómo se mira un hombre. Bueno, por lo menos los hombres de mi tiempo, ¿verdad? No sé ahora es una cosa rara, ¿verdad? Pero por lo menos los hombres que yo recuerdo, ¿verdad? El hombre se mira en el espejo, se mira, pero la mujer se contempla en el espejo. Esa es la diferencia, ¿eh? El hombre pasa rápido, la mujer se queda, se contempla en el espejo. El varón se mira y dice, ahí no estoy tan mal, ¿verdad? Ahí voy para adelante, ¿verdad? La mujer se mira y dice, ay no, ¿verdad? Se preocupa por lo que está viendo. El varón se mira y dice, no estoy tan mal, me la juego, me la juego. La mujer se mira y dice, uy, no puedo creer que me vea así. No puedo creer que me vea así. Es cierto, hermanos, hombre y mujer, ¿verdad? Legítimos. Y entonces la mujer comienza con el esfuerzo por arreglarse, y pasa un tiempo, y pasa, ¿verdad? Ojalá se levante temprano y pasa arreglándose. Yo he visto en los buses, yo viajo en bus, ¿verdad? Yo mucho en bus, me gusta viajar en bus, porque yo veo el pueblo ahí, ¿verdad? Y yo veo a las mujeres ahí, algunas muchachas que agarran desde allá, desde aquí, ¿verdad? Que cogen el bus y empiezan y sacan el espejo y empiezan y van y llegamos a San José y la muchacha se está viendo, se está arreglando, ella se está contemplando en el espejo. Solo hay que ver la cantidad de cosas que necesita una mujer para embellecerse. El bolso de una mujer, ¿verdad? Hay de todo ahí, ¿verdad? Hay de todo. El hombre es nada, ¿verdad? Casi. Entonces Santiago aquí no está usando la palabra al azar, hermanos. Él la está usando con intención. Una mujer jamás se para frente al espejo y luego se va sin hacerse nada. Un hombre probablemente sí.
Entonces, ese es el ejemplo perfecto. Por eso Santiago dice, es semejante al hombre que considera un espejo. Ese no se va a ver bien en el espejo, no se va a contemplar. Ahora notemos lo que dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora Santiago está hablando de mirar atentamente en la perfecta ley, la ley de gracia que nos ha cautivado, la ley del Señor, porque ahora como esclavos de Cristo, queremos complacer a nuestro amo, al amo de la gracia, al amo de la libertad, que nos ha dado libertad. Nosotros queremos contemplar al Señor. No siendo oidor olvidadizo, dice. Aquí la palabra olvidadizo no significa que le falte memoria o que no pueda recordar, sino que significa que no presta atención. Es la persona que lee la Biblia sin prestarle atención, o que escucha la palabra sin prestar atención a la palabra. Está supuestamente leyendo, escuchando la palabra, pero pensando en otra cosa. Nada se le queda, nada se le queda. La idea de mirar atentamente, hermanos, nos da a entender que nos inclinamos en humildad para ver, Señor, habla, que yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero aprender. El creyente que desea madurar mira su reflejo en el espejo con humildad y desea parecerse más a Cristo, ¿verdad? Más y más a Cristo. Santiago termina el párrafo prometiéndonos en el versículo 25, aquí cambia ya de un varón, ya incluye a todos, o esta, que actúa según lo que aprende, ese tipo de creyente, sea varón o mujer, será bienaventurado en lo que hace. David escribe en el Salmo 119, 45, y andaré en libertad, dice David, porque busqué tus mandamientos. Porque busqué tus mandamientos. Esta es la manera, hermanos, en que nosotros debemos responder a la palabra de Dios, inclinándonos con humildad para escucharla, aprenderla y ponerla en práctica. Ese es el oidor que es bienaventurado. Hermano, no se contente con solo escuchar. No siga contentándose con solo escuchar la palabra de Dios. Necesita usted aprender y no se quede solo con lo aprendido. No. Tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. Haga su tarea. Just do it. Hágalo. Haga la tarea. Solo hágala. Hermanos, este problema de ser solamente un oidor de la palabra, yo le decía la vez pasada que recuerdan que Wesley decía que el problema de los problemas es poner al cristianismo en práctica. Y eso es lo que trata el apóstol Santiago. Está tratando de ponernos en acción a todos. ¿Cómo actuar en las pruebas? ¿Cómo actuar en la tentación? Y va a seguir enseñándonos un montón de cosas más. Y Santiago quiere que lo hagamos. No se contente solo con escuchar la palabra. Yo hace poquito terminé de leer la Biblia de nuevo, ¿verdad? Hace mes pasado. Toda.
Pero es bueno, yo recomiendo que se lea toda la Biblia para ver todo el panorama, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a leer la Biblia así, es muy poquito lo que se queda, muy poquito, ¿verdad? Hay que estudiarla, hay que estudiarla. Ese problema de solo ser oidor de la palabra, yo decía que viene de Juan Wes, del siglo XIX, siglo XVIII. No. Ese problema de ser oidor de la palabra viene desde el tiempo de Santiago. Por eso Santiago escribe esta carta a los cristianos de esa época. Y los creyentes del primer siglo a quien Santiago les escribe. Santiago, hermanos, en su carta está desafiando a nosotros, a la iglesia, tanto de aquel tiempo, del primer siglo, como del siglo XXI. Nos está desafiando a nosotros diciendo, el peligro es leer una carta, escuchar una predicación, hacer un devocional. ¿Cuántos hacen devocional? Yo creo que todos. Hacer devocionales, memorizar pasajes de la Escritura y decir, ok, haciendo estas cosas, yo sé que Dios me ayudará en mi crecimiento espiritual. Y ya. Y la práctica, hermano, de eso que aprendió en su devocional de esta mañana, poner eso en la práctica de lo que aprendió en el sermón del domingo, ¿cómo lo va a practicar? La práctica de ese versículo que usted se lo conoce de memoria, porque por gracia sois salvos, etc. ¿Y la práctica de eso? No, hermanos, usted no va a aprender a menos que usted desee poner en práctica ese devocional, ese versículo que memorizó, ese sermón que escuchó y lo va a poner en práctica en su vida con excelencia, con creatividad, para que Cristo, su Señor, su amo, sea glorificado y usted se parezca más y más a su amado Señor Jesucristo, que esa es la meta de todos. Por medio de su siervo Santiago, el Señor Jesús nos exhorta a acercarnos al espejo de su palabra, hermanos, y seguir haciendo cambios. Todos tenemos, yo no sé, a la edad mía ya empiezan, hace más atrás, empiezan a salir cosas raras de la cara de uno, ¿verdad? Empiezan pelotas por aquí, pelos por allá. Y uno se preocupa, uno se corta ese pelillo. A mí me nacían en la oreja, le nacen cabellos a uno. Entonces todo eso. Santiago nos exhorta a acercarnos al espejo de su palabra. ¿Cuántos cambios hay que hacer, hermanos, en mi vida espiritual? ¿Cuántos cambios? Voy a acercarme al espejo de la palabra de Dios para hacer esos cambios. Pero de nuevo, hermanos, esto no va a suceder a menos que leamos la palabra con atención, aprendamos de la palabra, escuchemos su palabra y estemos dispuestos a decir, sí, Señor, tu siervo no solo está escuchando tu palabra, no solo la está escuchando, sino que está dispuesto a ponerlo en práctica en su vida. Sí, estoy dispuesto a hacerlo. Just do it, hacerlo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que esta mañana pues tengamos otra actitud al leer la palabra. Estamos en el mes de la Biblia. Usted tiene un tesoro. Ahora le cantamos bellas palabras de vida. Contádmelas otra vez. Qué bellas son esas palabras.
Ok, hermanos, hagamos la realidad de nuestras vidas, no solo la cantemos, sino practiquémoslas. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Señor, nuestro Padre, gracias porque es un mensaje muy, muy importante para nosotros el que escuchamos hoy. Señor, ayúdanos a no ser oidores, sino poner en práctica, Señor, lo que escuchamos, lo que leemos, para tu gloria y tu honra, Señor, para alcanzar madurez, para parecernos más a ti, Señor. Bendice, Padre, a mis hermanos aquí presentes, los que nos están escuchando vía internet, Señor. Bendícelos a todos y que este mensaje, Señor, no quede en el aire, Señor. No ser como esos hombres que se miran ahí apenas en el espejo, Señor, sino más bien a contemplarnos y hacer tu voluntad. Padre, sabemos que solos no podemos, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo siempre, Señor. Así es que te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar la doxología, ¿verdad?